La búsqueda de la espiritualidad no es un beneficio añadido a nuestra vida, algo en lo que te embarcas si tienes tiempo e inclinación. Somos seres espirituales en un viaje terrenal. Nuestra espiritualidad construye nuestro ser. John Bradshaw. Un neurocirujano académico relató la experiencia cercana a la muerte que cambió su vida y afirma haber tenido mientras estaba en coma profundo cuando su cerebro fue devastado por una rara infección bacteriana. El Dr. Eben Alexander, de 68 años, le dijo a The Sun que antes de su supuesta experiencia cercana a la muerte, SM, en 2008, los 25 años que pasó trabajando como cirujano lo hicieron escéptico de que pudiera existir una vida después de la muerte, creyendo que cuando morimos nuestra conciencia muere junto con nosotros. Pero al calificar su SM de profunda y transformadora, Alexander ha experimentado desde entonces un giro de 180 grados en su sistema de creencias, afirmando haber visto el cielo con sus propios ojos, llamándolo más real y vivo que el reino que habitamos actualmente. Básicamente, solía tener una visión materialista muy convencional, científica y reduccionista de que la conciencia fue creada por el cerebro y que solo existe el mundo físico, dijo Alexander. Y lo que me mostró mi viaje mientras estaba en coma es que la conciencia es algo que es fundamental en el universo y no se origina en el cerebro. Lo que experimenté fue la experiencia más extraordinaria, memorable, detallada y ultra real de toda mi vida, continuó Alexander. De hecho, el mundo en el que vivimos, este mundo material, es más turbio y onírico que lo que vi del otro lado. Ese mundo es nítido y vivo, y muy real. El 10 de noviembre de 2008, Alexander se despertó temprano en la mañana con fuertes dolores en la espalda, seguidos de lo que describió como el peor dolor de cabeza de su vida. Convencido de que se había enfermado de gripe, Alexander le insistió a su esposa que no necesitaba llamar a una ambulancia. Solo necesitaba dormir, pensó. Su esposa lo dejó solo durante las próximas horas. Cuando volvió arriba para ver cómo estaba, encontró a Alexander convulsionando en su cama, con los ojos en blanco. Alexander fue trasladado desde su casa en Lynchburg, Virginia, en una ambulancia al Hospital General de Lynchburg, donde había estado trabajando durante los últimos años como neurocirujano. Pronto se descubrió que había contraído un tipo increíblemente raro y agresivo de meningoencefalitis, un tipo de meningitis bacteriana, y en cuestión de horas el virus comenzó a carcomer su cerebro. Alexander fue rápidamente inducido a un coma y colocado en un ventilador con sus posibilidades de supervivencia disminuyendo por horas. Según Alexander, sus registros médicos mostraban que su cerebro estaba muy dañado, no solo con la neocorteza devastada por el virus, sino que su tronco encefálico, que controla las funciones corporales básicas como la respiración y la frecuencia cardíaca, también estaba en problemas profundos. En el mejor de los casos, los médicos le dieron a Alexander un 10% de posibilidades de supervivencia. Ese número se reduciría a solo un 2% en los próximos días. Los médicos también advirtieron siniestramente que incluso si se recuperaba, probablemente viviría el resto de sus días en un centro de vida asistida, incapaz de cuidar de sí mismo. Si bien, para los miembros de la familia preocupados reunidos junto a su cama, también parecía que el control de la vida de Alexander se estaba reduciendo minuto a minuto. Él insiste en que su espíritu se había trasladado a otro reino en el que estaba experimentando un renacimiento. Estaba oscuro, contó Alexander en su libro Prueba del Cielo. Creía que estaba en algún lugar subterráneo y se encontró dentro de una sustancia primitiva parecida a una gelatina sucia. No tenía sentido de sí mismo, ni recuerdos de su vida antes de este punto, pero se encontró rodeado de raíces negras. Nada estaba enfocado y no podía hablar. La gente piensa que pasar por esta experiencia, en este estado de casi amnesia, debe haber sido muy horrible, le dijo a The Sun, y, sin embargo, no sabía nada más como posibilidad, y por lo tanto, para mí, todo parecía natural. Esto era existencia. No había nada de presagio en ello, al menos en ese primer pasaje. Luego subí por una puerta, hacia un gran orbe brillante. Ese orbe,
dice Alexander, rebosaba de luz y emitía una música celestial a la que llamó melodía giratoria. Luego, la luz se abrió como un desgarro, absorbiéndolo antes de que él dijera que fue transportado a una tierra verde y exuberante, donde las cascadas desembocaban en estanques de cristal. En el cielo, había lujosas nubes rosadas y blancas como malvaviscos, y la tierra estaba poblada de árboles altos, valles extensos y grupos de personas alegres que bailaban en armonía vistiendo ropa campesina. Alexander afirma haber explorado la tierra en el ala de una mariposa y junto a él estaba sentada una hermosa mujer con penetrantes ojos azules. Si bien la mujer no se comunicó con él con palabras, Alexander afirma que ella le dijo telepáticamente: «Eres amado. Eres apreciado. No hay nada que puedas hacer mal». Alexander dijo que estuvo al tanto de muchas otras almas durante el viaje y describió que todo estaba interconectado, entretejido como si fuera parte de un tapiz vivo y brillante. Pero en un instante, el reino celestial se desvaneció y fue reemplazado por un lugar de infinita profundidad y oscuridad. Y en el centro de todo había una luz brillante y palpitante que Alexander dice que entendía que era el Creador amoroso en el centro de toda la existencia. Describió ser uno con la presencia divina. Entonces se dio cuenta de otro reino, el reino que había dejado atrás. Alexander afirma haber visto 5 rostros emerger de la oscuridad y presentarse ante él, y, aunque no los reconoció, dijo que podía sentir su preocupación por él. Entonces Alexander se despertó. Desafiando las probabilidades de una muerte casi segura, abrió los ojos en el Hospital General de Lynchburg, sin recordar quién era él ni quiénes eran las 4 personas que lo rodeaban. Solo unas horas antes, los médicos habían aconsejado a la familia de Alexander que lo mejor sería quitarle la medicación y simplemente dejarlo morir. Durante la mayor parte de una semana, Alexander dijo que experimentó lo que se conoce como psicosis de la UCI, sufriendo terribles pesadillas y extrañas alucinaciones. Esas visiones, insiste, fueron muy diferentes del viaje espiritual en el que se embarcó mientras estaba en coma profundo. Esos recuerdos de ese tipo de pesadilla psicótica desaparecieron en una semana o 2, en comparación con los recuerdos de la experiencia del coma profundo, que fue nítido, vívido, vivo y detallado hoy, como si todo acabara de suceder. Como te dirán más de la mitad de las personas que han tenido una SM, es una existencia mucho más real que esta existencia en el mundo material. A las 2 semanas, Alexander estaba recuperando la función completa de su cerebro. Se daría cuenta de que las 4 personas alrededor de su cama eran miembros de su familia y 4 de esas caras que había visto en su SM antes de volver a despertar. La 5ª persona que había visto mientras estaba en coma, dice, era un pariente que dice ser un psíquico y estaba tratando de ponerse en contacto con él, mientras estaba al borde de la muerte. Esos primeros días y semana o 2 fueron muy aterradores porque mi cerebro todavía estaba horriblemente afectado por esta enfermedad, lo que hace que sea aún más notable que terminé teniendo una recuperación tan completa, dijo. Pero en verdad, diría que esta experiencia fue la mayor bendición de toda mi vida. Ha sido un tremendo regalo para mí, pasar por esta experiencia y luego pasar los 13 años desde entonces, trabajando con otros científicos y expertos de todo el mundo para comprender mejor la forma en que funciona este universo. Lo veo todo como extremadamente positivo. En los Estados Unidos, aproximadamente 9 millones de personas informaron haber tenido una SM, según encontró un estudio de 2011 en la Academia de Ciencias de New York. Tales individuos, a menudo informan haber cambiado profundamente después, ya sea que se trate de una nueva apreciación de la vida, una disminución del miedo a la muerte o un despertar espiritual. El campo de la ciencia sigue dividido al respecto. Algunos atribuyen las SM a vuelos alucinatorios de la imaginación, las últimas respiraciones entrecortadas de un cerebro moribundo. Sin embargo, otros, como Alexander, creen que las SM pueden ayudar a descifrar los misterios de la conciencia humana y la posibilidad de que continúe viviendo incluso después de que nuestros cuerpos mueran. Alexander cree que su propia SM es una prueba de que la conciencia existe por separado del cerebro humano.
Dijo que después de estudiar sus propios expedientes médicos, llegó a la conclusión de que estuvo en un coma tan profundo durante su SM y que su cerebro estaba tan completamente cerrado que la única forma de explicar lo que experimentó fue que su alma se había separado de su cuerpo y se aventuró a otro mundo, un mundo que él cree que es el cielo. Alexander no ha publicado sus hallazgos médicos sobre sí mismo en ninguna revista revisada por pares, y algunos críticos afirman que exageró sus niveles, o falta, de actividad cerebral. Pero aún así, sostiene que su cerebro estaba en tal estado de angustia que no estaba en condiciones de generar ningún tipo de sueño o alucinación que los científicos materialistas desacreditarían como su SM. Eso, él cree, es evidencia de que puede haber vida después de la muerte, después de todo. En los 13 años desde mi coma, otros científicos me han demostrado que la conciencia es algo fundamental en el universo y no es creada únicamente por el cerebro, como creen los científicos materialistas, dijo. El cerebro sigue siendo muy importante. Creo que sirve como un filtro que permite ciertos estados de conciencia primordial, pero creer que nuestra conciencia se deriva completamente del cerebro es erróneo. Alexander agregó, esta experiencia me cambió por completo. Para la mayoría de las SM, regresan y no tienen absolutamente ningún miedo a la muerte. Y en realidad es una gran liberación, ser liberado de los grilletes de la prisión del cuerpo físico y el cerebro que domina a tantos de los vivos en este mundo. Cambió por completo mi visión del mundo. Cuando desperté por primera vez después de lo ocurrido, dije, todo está bien, todo está bien. Me he dado cuenta de que mientras seamos conscientes y prestemos atención al universo y nuestro papel en él, nos haremos cargo de dirigir eso en una dirección favorable que refleje amor y compasión, bondad y misericordia, y una especie de esta hermosa conexión, la compartimos con una mente, entonces todo está realmente bien. Y eso es algo que está dentro de nuestro poder, sin importar qué tipo de parodias esté pasando el universo.